Vamos al Evangelio de Juan, capítulo 21, del versículo 15 al 17. Vamos a mirar dos versículos hoy, dos capítulos de la Biblia. ¿Bien? Mantenga su Biblia abierta por allí. El domingo pasado nos detuvimos en la resurrección de Cristo y decíamos que hay tres evidencias que nos hablan de su resurrección. Decíamos tres hechos fundamentales en la resurrección de Cristo. ¿Se acuerda que nos detuvimos domingo de resurrección a conversar, a hablar sobre la resurrección de Cristo? El primer hecho fundamental que decíamos el otro día, número uno, decíamos el sepulcro vacío, que hablamos sobre el robo del cuerpo, pero ¿qué nos dice la Biblia? Y pudimos saber todas las afirmaciones, todos los testimonios que teníamos allí. En segundo lugar, las apariciones de Jesús a sus seguidores. Decíamos que no podía ser una alucinación, ya que apareció en diferentes lugares y a muchas personas en diferentes momentos. Y en tercer lugar, la vida transformada de sus discípulos, vidas prontas para testificar y dar su vida por la causa de Cristo. Eran las tres cosas que miramos el domingo pasado. Luego de todos estos hechos de la resurrección y aparición de sus seguidores, Jesús se va acercando al momento de irse en las nubes delante de sus discípulos. Y es necesario darle a sus seguidores las últimas instrucciones de su partida, los últimos consejos para que aquel grupo de hombres y mujeres pueda seguir adelante entre todos sus seguidores. Por eso el Evangelio de Juan nos cuenta en el capítulo 21 que en cierta ocasión 7 de sus discípulos, yo se lo resumo por aquí, se fueron de pesca sobre la noche. Pero luego de tanto esfuerzo no pescaron nada, nos dice la Biblia. Al amanecer, alguien desde la orilla les preguntó, ¿tienen algo para comer?, les preguntó desde la orilla. Así que aquella persona les dijo si tenían algo para comer. Y los discípulos habían luchado toda la noche y no habían pescado nada. Imagínense toda la noche, quizá a usted le tocó en algún momento ir a pescar, estar en la orilla o en diferentes lugares, y no pescó nada. ¿Cómo terminó? Cansado, quizás un poco fastidiado de haber invertido toda la noche. Entonces aquella persona que estaba en la orilla le dice, tiren la red a la derecha. Y ellos tiraron la red a la derecha y la red parecía que se rompía de tantos peces que salían allí. Y en ese momento se dan cuenta que es Jesús el que está en la orilla. Y cuando descendieron del barco, vieron brasas y un pescado encima de ellas. Y vieron que era Jesús el que estaba en la orilla y el que les había hablado. Y de paso abro un paréntesis. Esta es una actitud maravillosa de Jesús. Está junto a sus discípulos, los llama, prende el fuego, prende las brasas, trae la parrillita. Y yo le decía a mi esposa, digo, ¿cómo habrá hecho Jesús? ¿Se habrá hecho así? ¿Y lo hizo de una? ¿O se tomó el tiempo? Lourdes dice, vaya a saber. O fue, trajo la leña, preparó, encendió. ¿Cómo sacó un magic clip y lo prendió? ¿Cómo hizo? Bueno, pero qué actitud maravillosa que tiene Jesús, ¿no? Jesús enciende el fuego para esperarlos con algo de comida luego de una larga jornada de trabajo. Me parece algo excelente, ¿no? Y es un ejemplo digno de imitar, ¿no? El comer juntos nos muestra una actitud de cercanía los unos con los otros. Y Jesús tenía esta actitud con sus discípulos, de estar cerca de ellos, de cuidarlo en todas las áreas. No solamente hablaba temas de la misión, predicar, enseñar, sino que se tomaba el tiempo de estar con sus discípulos, sus seguidores, y poner algo en la parrilla. ¿Qué hubiera puesto usted? Bueno, ya le vino a la mente, ¿no? Y Luis se ríe por allí, vaya a saber qué tipo de carne o qué cosas se hubiera puesto a la parrilla. O Carolina, ¿qué hubiera hecho allí, no? Entonces, cada uno de nosotros, para estar con nuestros hermanos en la fe, qué lindo momento. O este momento que preparan los hermanos cada domingo, un café, agua caliente, para estar en comunión. Yo siempre me pregunto qué dirán las personas cuando pasan aquí por Fernández Crespo y ven ese hermoso tiempo, todas las personas reunidas en el patio de la iglesia, tomando un té, tomando un café. Eso nos habla de comunión, nos habla de koinonía. Y aquí tenemos el ejemplo. Jesús es nuestro ejemplo y Él se toma el tiempo de poner brasas y un pescadito para poderlo hacer, para compartir con sus discípulos con pan. Por eso en el libro de los Hechos vamos a ver también esto, ¿no? Ese comían juntos. Esto, un paréntesis, que me gusta mucho lo que Jesús hace acá y es digno y es lindo poderlo hacerlo como congregación constantemente. Por eso Jesús se tomaba el tiempo para estar con sus discípulos. Versículos más adelante nos sigue el relato bíblico. Vamos a ver otros hechos que siguen después de todo este acontecimiento en los días finales de Jesús antes de irse en la nube. Y allí en el capítulo de Juan 21 del 15 al 17
dice lo siguiente. Después de comer, Jesús dijo a Simón Pedro, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Le respondió, sí, sí, Señor, tú sabes que te quiero. Él dijo, apacienta a mis corderos. Volvió a decirle la segunda vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió, sí, Señor, tú sabes que te quiero. Le dijo, pastorea mis ovejas. Le dijo la tercera vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me quieres? Pedro se entristeció de que le dijera por tercera vez, y vaya a saber qué cosas pasaron por la mente de Pedro. ¿Me quieres? Y él respondió, Señor, tú lo sabes todo, y tú sabes que te quiero. Jesús le dijo, apacienta mis ovejas. El cuidado de los corderos y las ovejas, me gustaría detenerme un instante en lo que Jesús le está hablando aquí, ¿no? Esa tarea de cuidado. Imaginemos la imagen de aquellos días, cuando pensamos en las parábolas, en las enseñanzas de Jesús, enseñanzas muy prácticas para que la gente la pueda entender. Y es importante en nuestro lenguaje, cuando predicamos a alguien, hablamos de eso en la clase para nuevos miembros, de lo importante que es llegar a las personas, hablarle y también hablarle de un lenguaje que la persona pueda entender. Muchas veces usted habrá escuchado que yo hablo a veces y pongo el Wi-Fi, digo, el pecado cortó nuestra señal para que los jóvenes puedan entender. Y cuando miramos a Jesús, Jesús toma enseñanzas prácticas de aquellos días para que la gente pueda entender lo que está hablando. Jesús tenía en su mente que su tiempo se estaba terminando entre sus discípulos, se estaba terminando y debía darles los últimos consejos y guiarlos para que ellos pudieran seguir con su tarea de enseñar, predicar el Evangelio y seguir adelante. Y le dice a Pedro 3 veces, ¿me amas? Apacienta mis corderos, pastorea mis ovejas, apacienta mis ovejas. Jesús no le estaba echando en cara que Pedro le había negado 3 veces, quizás por eso dicen algunos comentaristas, Jesús le dice 3 veces, ¿me amas? Apacienta, cuida mis ovejas. Ya que Pedro le había negado 3 veces. No, Jesús estaba afirmando esa enseñanza, que debían cuidar a la nueva generación de discípulos, aquellos que estarían con ellos. En otras palabras, Jesús le estaba diciendo a Pedro, ¿me amas, Pedro? Muéstramelo. Cuidando, instruyendo, enseñando, guiando, amando, alimentando a mis ovejas y tratándolas con cariño. Y recordándote algo muy importante, Pedro, las ovejas no son tuyas, son mías, dijo el Señor. Las ovejas no son tuyas, Pedro, son mías. Y esto es lo que me da la impresión, no sé usted qué opina, que Jesús estaba hablándole a Pedro, diciéndoles, ¿me amas? Cuida mis ovejas. ¿Me amas, Pedro? Cuida, enseña, guía, ama y alimenta a las ovejas, alimenta a los nuevos discípulos, alimenta a la nueva generación de cristianos. Creo que lo primero que podemos ver en Jesús es que le hace este encargo a Pedro y más adelante este encargo no solamente a Pedro, sino a todos los discípulos y a nosotros hoy esta tarea de cuidar. Y lo vamos a ver en las cartas del Nuevo Testamento, esta tarea de cuidarnos los unos a los otros y la tarea de cuidar a los discípulos. La tarea de cuidar espiritualmente es estar cerca de las ovejas para que no se pierdan de su redil. Y es lo primero que yo puedo ver, usted puede encontrar otros puntos interesantes después de la resurrección de Jesús, pero este me gusta mucho. Esta tarea que Jesús le dice a Pedro, cuida, apacienta las ovejas. Por eso la tarea de cuidar espiritualmente es estar cerca de las ovejas para que no se pierdan de su redil. Nuestro querido hermano Marcelo, que está conectado ahí, ya viene el Zoom, está en el campo ahora, y nuestro querido hermano Marcelo nos mandó un audio una vez, que lo vamos a pasar en estos días, y le pregunté, Marcelo, ¿cómo es el tema de las ovejas? Me dijo, es complicado, es complicado. Y Marcelo nos contó algunos detalles, él trabaja en el campo, está todos los fines de semana en el campo, pero se toma su tiempo y está conectado aquí para acompañarnos vía Zoom. Y Marcelo nos dijo unos consejos con el tema de la oveja. Marcelo nos dice lo siguiente sobre las ovejas, que aprendamos de la oveja lo que no tenemos que hacer como creyentes. Así que, pensando en el contexto bíblico, este querido hermano nos dice lo siguiente. Cuando se trata de guiar a la oveja, ésta puede ir para cualquier lado, menos para el lugar donde la estamos guiando. ¿Dónde vio usted eso? Bueno, yo lo veo cada mañana cuando me levanto en el espejo, ¿no?
que Dios está trabajando conmigo y uno se resiste y quiere arrancar para el otro lado. Y Marcelo nos dice, las ovejas son así, Gustavo. Uno las trata de llevar para un lado, pero son porfiadas, testarudas y van para otro lado. Y es muy difícil, me dice, lidiar con las ovejas. Aprendamos del cordero chico. Se puede perder de su madre con facilidad y se puede ir tras un perro, un caballo o cualquier otro animal. Puede irse tras un lobo o ir a lugares muy peligrosos y poner su vida en peligro. El cordero chico. Y uno de los consejos que dice Marcelo es qué importante es tener una oveja que la pueda seguir. Y en esto nos hace pensar, nos decía Marcelo, qué importante los hermanos con años en la fe, que puedan ayudar a acompañar a los más chicos. En cambio, dice Marcelo, en cambio hay que aprender de la oveja adiestrada, que busca a su pastor y ésta sabe que está segura en sus brazos. Bueno, algunos consejos. El cordero chico que se puede perder con facilidad y también la oveja que se va en diferentes lugares. Bueno, por eso él dice, hay que adiestrar a la oveja. Entonces él dice, no es fácil trabajar con ovejas. Así que gracias, Marcelo, por tus consejos. Y esto nos recuerda también lo que dice Isaías, capítulo 53, del 6 a 12, cuando la Biblia nos dice, todos nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él todos los pecados, nuestros pecados. Entonces, cuando estamos mirando que Jesús está preparando a Pedro para esta tarea de cuidado, le está hablando de las ovejas. Y esto que nos decía nuestro hermano pasa con nuestras vidas. Nos descarriamos, queremos ir a otros lugares, nos vamos fuera de la voluntad de Dios. Por eso, la tarea de congregación, la tarea del cuidado pastoral que hacemos entre todos es muy importante. Por eso la tarea del cuidado espiritual y pastoral consiste en estar cerca de las ovejas. Y esto no es tarea de uno, o dos o tres, sino de hermanos y hermanas que sean maduros espiritualmente para poder acompañar. El hablar de cuidar, hablamos de aquella tarea que tiene como fin lograr la edificación en la vida de los creyentes, acompañarlos en un proceso de crecimiento. Si no, piense usted, haga memoria y vaya al pasado. ¿Cuántas personas estuvieron con usted? Lo acompañaron desde que aceptó a Cristo, recibió a Jesús, se bautizó. ¿Cuántas personas pasaron? ¿Verdad que unas cuantas? ¿Cuántas lo acompañaron? La palabra cuidado tiene el significado de alguien que está vigilando y atento a una cosa, para que goce de buena salud, dice el diccionario. Por eso el pastor de oveja acompañará a los corderitos y a las ovejas hasta que estén verdaderamente maduros y crecidos. Y esa es nuestra tarea, hermanos, también en la vida de la iglesia. Usted que es maduro, que ha crecido, que es maestro de escuela dominical, que sirve en diferentes lugares, usted tiene un grupo de alumnos, un grupo de personas allí, que usted no solamente los atiende el domingo, les enseña, sino que se preocupa en la semana si usted no ve a alguien. Usted toma el teléfono, o le envía un mensaje, o le envía un WhatsApp, o le envía un audio. No son alumnos solamente por el domingo de 10 a 11, sino que Dios le ha puesto esa responsabilidad a usted donde está, en la tarea que esté, para cuidarlos y velar por su buena salud. Por eso es importante que la iglesia y que los cristianos ayuden a los más jóvenes, como en el caso del corderito, a que avancen y que crezcan. Que no critiquen o se burlen, sino que les ayuden a crecer y a madurar en la fe. Por eso, como congregación, tenemos que velar por cada uno de los hermanos. No es tarea de uno, dos o cinco, es tarea de todos, de podernos ayudar y cuidarnos mutuamente. Por eso, la idea de ayudar y velar por el crecimiento de nuestros hermanos en la fe es tarea de todos. Debemos velar para que estén siendo alimentados, cuidados y protegidos. ¿Se siente parte usted en esto? Si le mandara un deber ahora y le digo, mire a su alrededor, ¿quién falta? ¿A quién no ve? Quizás si usted no ve a alguien hoy, además de orar, pueda decir, bueno, le voy a hacer una llamadita. Hermano Juan, Pedro, Carlos, Alberto, no te vi en la reunión. ¿Estás bien? Y quizás le diga, tengo un problema de salud, como hay algunos hermanos que hoy no nos acompañan porque están con un problema de salud. Qué bueno es que como congregación podemos cuidarnos los unos a los otros. Por eso el cuidado espiritual y pastoral de una congregación se hace entre todos. No es solo tarea de 1, 2 o 10 pastores, sino la tarea de cuidarnos mutuamente la hace el que sirve, el maestro, el que enseña. Cada uno de nosotros tiene esta responsabilidad. Hoy nosotros podemos hacer por nuestros hermanos muchas cosas, muchas responsabilidades, pero sobre todo tenemos que amarnos en el Señor y estar preocupados. Debemos orar por nuestros hermanos. ¿Ora por sus hermanos? En estos días tenemos una larga lista de motivos de oración.
de personas que están pasando días difíciles. ¿Está orando por ellos? ¿Mantiene contacto regular con ellos? ¿Sabe cómo están? ¿Llama? ¿Les manda mensaje? ¿Está atento a las inquietudes de su hermano, quizás que se quedó sin trabajo, está pasando días difíciles? ¿Podemos acompañarlos en su crecimiento? ¿Cómo está, hermano? Qué alegría verte este domingo. ¿Cómo va tu vida? ¿Nos tomamos el tiempo para preocuparnos por otros? ¿Les brindamos oportunidades de servicio y capacitación? No, este lugar es mío y no le voy a dar lugar. Voy a enseñar yo todos los domingos en la escuela dominical, o voy a tocar la guitarra, dice Aram, no, y Aram viene otro que quiere tocar la guitarra y lo pecha así y dice, no, solamente yo voy a tocar la guitarra. O dice Tony, solo yo en el Zoom de aquí a la eternidad. O los porteros de la misma manera, ¿no? Cada uno de nosotros está por un tiempo determinado. Y tenemos que recordar que tenemos que levantar a otro en nuestros lugares. Y eso nos enseña la Biblia, ¿no? Por eso debemos dar oportunidades de capacitación y formación. Y facilitar materiales. Hermano querido, veo que te gusta la educación. Mirá, te voy a regalar este libro, que es para maestros. Hermano querido, mirá, tenés el don de servicio, este librito es para vos. O te mandé tal información para que puedas servir o evangelizar. Participar juntos. Usted puede animar a las personas a participar juntos de talleres, cursos o seminarios y tomarte el tiempo también, hermano, para orar por tu hermano o tu hermana. Si vamos a orar juntos ante esta necesidad. Llamarlo, buscar un espacio y decir, vamos a orar juntos por esta necesidad. Y en esto participamos todos. Piense ahora quién no ve. Y quizás hoy cuando usted se prepare el mate, los tostones o la arepa, diga, ¿a quién no vi hoy? Y haga ese jueguito, ¿a quién no vi? Fulano, perengano, revise su celular y diga, bueno, esta persona no la vi, le voy a dar una llamada. Por eso el cuidado pastoral, el cuidado espiritual, lo hacemos entre todos. Nos cuidamos y nos edificamos. Y todo esto ayuda a edificar a los creyentes y cumple el pedido que Jesús le hizo a Pedro. Pastorea y apacienta mis ovejas. La primera tarea que veo allí en el libro de Juan, que ya viene en el libro de los Hechos, esta tarea de cuidarnos los unos a los otros. Quizás el Señor nos diría a nosotros hoy, 2023, hermanos de la Piegu, ¿me aman? Apacienten a mis corderos, pastoreen a mis ovejas, cuiden a mis hermanos y hermanas en la fe, a los niños, a los adolescentes, a los jóvenes, a los matrimonios, a los ancianos y extranjeros que están con ustedes. Hermanos de la Piegu, ¿me aman? Cuiden a mis hermanos. Y es tarea de todos, cuidarnos, alimentarnos con su palabra y estar atentos a las necesidades de nuestros hermanos, que vienen de diferentes lugares y a los que hoy son parte de la congregación. No alcanza con un Dios te bendiga. Estemos ahí para acompañarles. Y esta tarea es suya y mía, tarea de todos. Y es muy importante dentro del cuidado pastoral que podamos seguir adelante, creciendo nosotros como cristianos, como cristianas, cada día. Y es fundamental desarrollar a nuestros hermanos en el conocimiento bíblico, atendiendo también su salud espiritual y emocional. Animemos a los hermanos a congregarse, animemos a estudiar la Biblia los miércoles por la noche en la escuela dominical, los domingos en las actividades de jóvenes, pero podamos entre todos rodearnos y estar cerca los unos de los otros. Familia de la fe. Somos una familia de la fe. Y ayudarlos en su crecimiento hasta que despeguen. A veces me gusta la imagen de aquel viejo del Atlantis, ¿se acuerda cuando iba al espacio? Que iba con tres tanques que lo acompañaban hacia el espacio. Entonces el Atlantis subía, despegaba en Cabo Cañaveral y lo empujaba hacia arriba, hacia arriba, hacia arriba, hasta que en determinado momento el combustible y en determinado tiempo caía y el Atlantis seguía por su propia fuerza. En esto también es nuestra tarea, en lo familiar y como iglesia también. Acompañar a nuestros hermanos, acompañarlos en su crecimiento, a que conozcan al Señor, a que se bauticen, a que se fortalezcan, y lo vamos a empujar lo máximo posible, y hasta que hagamos todo nuestro esfuerzo y nos despeguemos y Él siga adelante. Y esa es nuestra tarea. Colosenses 1:28 nos dice, a este Cristo proclamamos aconsejando y enseñando con toda sabiduría a todos los seres humanos, para presentarlos perfectos en Cristo. Presentarlos a todos perfectos en Él, en Cristo. Esa es nuestra tarea. Acompañar a nuestros hermanos en un proceso de crecimiento y presentarlos perfectos. Les voy a decir algo que quede entre nosotros acá, pero yo lo he dicho muchas veces.
Cuando no hay acompañamiento espiritual, cuando congregaciones cierran su escuela dominical y no dan formación, ¿cómo van a presentar a ese hermano o hermana el día que venga el Señor? ¿Cómo los van a presentar? ¿En pañales? ¿Con falta de Biblia? Nuestra tarea como congregación es edificar la vida de los hermanos y hermanas por medio de la palabra de Dios, pero si no lo ayudamos a crecer, si no lo edificamos, si no ayudamos en el crecimiento espiritual, y el Señor diga un día, a ver, preséntame a los discípulos de la Piego, y los presentamos en pañales, 60 años y en pañales. No crecieron, no maduraron. Entonces, cuando escucho por ahí que no hay escuela dominical, que no hay estudio de la Biblia, digo, ¿cómo van a presentar a estos hermanos delante del Señor? Por eso el desafío es cuidar, acompañar e instruir a los creyentes en un proceso. Y la medida de crecimiento y modelo de Jesús no es Luis Suárez, no es Susana Jiménez, no es ese conocido de la televisión de los medios. No, el modelo para nosotros es Jesús. La medida de crecimiento y modelo de Jesús. Es bueno conocer al Señor y es bueno bautizarse, pero es bueno seguir creciendo y avanzando en la vida cristiana. Porque si no crecemos, repetimos nuestro testimonio 20, 30, 40 años. Y el Señor me libró de esto y aquello. Y hermano, en los 40 años que viviste, ¿qué pasó? ¿Te quedaste solo que te convertiste y nada más? ¿El Señor no hizo más nada? Tenemos que seguir creciendo. Tenemos que seguir avanzando. Y la vida de la iglesia es muy importante en esto. Ya se lo he dicho en otra oportunidad, disculpe, pero sabe que la Fórmula 1 no me gusta porque pasan vuelta y vuelta siempre en el mismo lugar. Me llama más la atención el rally. ¿Vio ese rally? Esos autos que van por la ruta levantando polvo derecha, izquierda, suben, bajan y hacen una curva demasiado y vuelcan. ¿Y qué hace la gente? Viene el público, le da vuelta el auto y siguen en carrera. Y eso me parece que es a veces la vida cristiana. En la vida cristiana tenemos repechos, cuestas difíciles, familiares que no conocen al Señor, angustias, problemas. Después tenemos, en algún momento, buena velocidad, todas las luces en verde y seguimos adelante. Y en algún momento tenemos un vuelco. Y vienen los hermanos de la fe y nos ponen de vuelta en ruta. Vamos adelante, dale Aram, dale para adelante, seguí tocando la guitarra, pero compartí la guitarra. Entonces, en esa tarea la tenemos entre todos, como cuerpo de Cristo. Por eso es importante el congregarse, el estar reunidos cada domingo, porque hay hermanos que se preocupan por nosotros. Entonces, eso es muy importante. Hay que seguir creciendo y avanzando en la vida cristiana. En 2 de Pedro, capítulo 1, del 5 al 8, palabra de Dios para todos, donde dice de esta manera: como ya tienen esas promesas, esfuércense ahora por mejorar su vida. Añadan a la fe un carácter digno de admiración, el carácter digno de conocimiento. Entonces, estos versículos de Pedro que nos dicen acá, como ya tienen esa promesa, esfuércense ahora por mejorar su vida. Versión criolla. Esfuércense por mejorar su vida. Mejoren su fe, mejoren su carácter, mejoren su vida administrativa, mejoren el amor por sus seres queridos y añadan conocimiento, añadan instrucción de Dios. Esto es lo que nos dice 2 de Pedro, capítulo 1, versículo al 8. Al conocimiento añade dominio propio, al dominio propio constancia, a la constancia servicio a Dios. Entonces tenemos que seguir creciendo, tenemos que seguir avanzando cada día en el conocimiento de Dios y cuidarnos los unos a los otros. En este pasaje de Juan podríamos detenernos y ver muchos otros detalles, pero el detalle que quiero compartir con ustedes es estar cerca de nuestros hermanos, el cuidarnos. Así como Jesús se detuvo con Pedro, se detuvo con los otros, y el libro de los Hechos, y de ahí para adelante nos habla de cuidarnos mutuamente, nosotros hoy, 2023, tenemos que poner esto en práctica. Y el Señor nos puede decir: Piebu, ¿me amas? Cuida mis ovejas. En segundo lugar, me detengo ahora en el libro de los Hechos. Damos vuelta a una página y nos vamos al libro de los Hechos, capítulo 1, del 8 al 11. Hablamos del cuidado, de eso que usted va a hacer hoy a la tarde, va a revisar su celular, va a mirar ahora quién está faltando en el templo y le va a mandar un mensajito. No le va a decir: ¿por qué no viniste? No te vi hoy, sino: hola hermano, no te vi hoy, ¿está todo bien? Y en segundo lugar, somos testigos de Cristo. Hechos capítulo 1, versículo 8 dice: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y habiendo dicho estas cosas,
Viéndolo ellos, fue alzado, y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, y aquí se pusieron junto a ellos 2 varones con vestiduras blancas, los cuales también le dijeron: varones Galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá, como le habéis visto ir al cielo. El desafío de ser testigos de Cristo. Jesús ya había elegido a sus discípulos, a sus seguidores, y ahora los desafía a que no salgan de Jerusalén, a que esperen la llegada del Espíritu Santo. Les dice: no se vayan todavía, quédense hasta que venga el Espíritu Santo, la promesa del Padre, el poder para ser testigos de su muerte y resurrección a las naciones. Les habló de cuidado y ahora les habla de poder. Jesús preparó a sus discípulos para enviarlos a predicar y ser testigos de su obra. Significado de testigo: persona que ha presenciado un hecho determinado y sabe alguna cosa y declara en juicio dando testimonio de ellos. Aquellos discípulos estuvieron con Jesús, vieron su muerte y resurrección. El mayor hecho sucedido, por lo menos para mí en mi vida, fue el día que Jesús llegó. Eso fue lo más impactante, lo mejor que pasó en mi vida. Por eso hoy soy testigo de lo que Dios ha hecho en todos estos años. No solamente aquel 6 de abril del 91, sino todo lo que Dios ha hecho en todos estos años. Por eso, en cada generación somos responsables, usted y yo, hermanos, con toda humildad, de predicar el Evangelio para cumplir con la misión de Dios. Y la misión de Dios está en este versículo o en Mateo 28, 18 al 20. Cada organización en nuestro país, en diferentes países, usted irá a la sociedad médica, a una empresa, y va a haber un cartelito que dice: existimos con el fin de... Es la Iglesia de Cristo, deberíamos poner: existimos con la idea, con la meta de predicar el Evangelio, formar discípulos, enseñar y proclamar el Evangelio hasta el fin del mundo. Esa es nuestra razón de ser, esa es nuestra misión. Podemos asistir socialmente, podemos dar canasta, ayuda, podemos hacer tantas cosas, buscar muebles, dar ofrendas, ayudar en cantidad de cosas, pero la tarea de ser iglesia solo la podemos hacer nosotros. Ese es nuestro desafío. Por eso en Mateo 28, 18 al 20, junto con este versículo, es la enseñanza que tenemos con misión. Esa es nuestra misión. Por eso Jesús nos envía a nosotros hoy a ser parte de su misión. Jesús se fue, pero encomendó a aquellos discípulos y de aquellos días hasta los nuestros, a ser sus discípulos, sus embajadores, sus testigos al mundo de hoy. Recordando que en todas las épocas las personas deben reconciliarse con Dios, deben buscar a Dios y arrepentirse. La iglesia a veces me da la impresión que es como una estación de rescate a la orilla del mar, en un mar muy revuelto, y estamos prontos para salir un mar convulsionado a rescatar a los que están naufragando por las tormentas de la vida. Somos como un bote de rescate. Allí estamos con el salvavidas, con todos los implementos necesarios para rescatar a los que están naufragando por las tormentas de la vida. ¿Conoce a alguien? Por las tormentas de la ansiedad, por las tormentas de la culpa, el miedo, las dificultades, por el pecado. Por eso toda congregación cristiana debería ser un puesto de salvataje para un mundo agitado por los males de nuestro día. Estamos prontos para salir para atender a los que están a nuestro alrededor, pero muchas veces nos parecemos a Jonás. Estamos en el fondo del barco, meta a dormir, mientras los demás están ahogándose en las olas de las dificultades. Nos parecemos a Jonás, en lo profundo del barco durmiendo. La pregunta que me hago no es ¿cómo pudo estar durmiendo Jonás? La pregunta que nos tenemos que hacer: ¿cómo puedes estar durmiendo, iglesia? Ante los tornados, ante los naufragios de la sociedad. Dios no solamente tiene que confrontar la maldad de la sociedad, sino que tiene que luchar con la pereza de su pueblo, con la pereza de predicarles a otros. Creo que debería aparecer el capitán del barco de Jonás y mirarnos uno por uno la cara y decirnos: despierta, dormilón, despierta, dormilón, despierta, iglesia. Ve y predica el mensaje del Señor. ¿Cómo puedes estar durmiendo adormecida en tus propias necesidades, iglesia, y no te importe que tus semejantes se hundan en sus propias crisis?
en sus propias luchas y necesidades. Nuestros amigos, vecinos, familiares, hijos, seres cercanos, compañeros de estudio o trabajo. La pregunta es, ¿estamos preparados como iglesia para salir a la mar? ¿A atender a aquellos que se están ahogando en sus necesidades? ¿O todavía nos falta Biblia? Es lo que decía hoy, quizás 30 años de cristianos, pero no sabemos dónde buscar versículos, dónde buscar un versículo de ayuda para nuestros seres queridos, nuestros amigos o vecinos. Por eso, desde la antigüedad, de 2000 años atrás hasta hoy, Dios sigue asomándose a su balcón. No sé si tiene balcón, pero me gusta esto de asomándose a su balcón, mirando hacia abajo y diciendo, estoy llamando, iglesia, te estoy llamando para que prediques, para que animes, para que consueles a los necesitados. Dios llama a su iglesia a participar en su misión, a los que estamos aquí y a los que están por Zoom. En otras palabras, nos llama a usted y a mí a ser agentes de divulgación, agentes de buenas noticias. Por eso cada iglesia en su contexto deberá evaluar cómo alcanzará a los perdidos, cuál será su estrategia, cuál será su plan. No es un momento emocional, vamos a salir a la calle ahora que es primavera, pero cuando llega el frío me quedo en casita. El desafío es permanente. Por eso la iglesia cumple con una tarea fundamental: la predicación del Evangelio, la formación de nuevos discípulos, la educación y capacitación, el cuidado espiritual y el envío de obreros a todas las naciones. Mateo 8, del 28 al 34, no lo busque, nos cuenta la Biblia que Jesús sanó a un endemoniado, al gadareno, ¿se acuerda? Y al Jesús marcharse del lugar, aquel hombre que ahora estaba sano, le rogaba que le dejase estar con él, pero Jesús le respondió diciendo, vuelve a tu casa y cuéntale a los tuyos las grandes cosas que Dios ha hecho contigo. El gadareno quería subirse al barco, quería cruzar a la otra orilla, pero Jesús dijo, no, quédate y contale a los tuyos las grandes cosas que Dios ha hecho contigo. Mi hermano, mi hermana, ¿qué Dios ha hecho con usted en todos estos años? ¿No será tiempo de contarles a sus seres queridos lo que Dios ha hecho? ¿Que murió y resucitó en la cruz? Piense ahora como un final práctico. Y ya me voy, no se preocupe, si usted vuelve a su casa. Pero para terminar le dejo un deber. Piense en 5 personas que están cerca de usted y que necesitan escuchar el Evangelio. Ese también. ¿Lo tiene? ¿Qué puede hacer por ellos en esta próxima semana? Haga una lista hoy. Quizás antes de tomar el ómnibus, subirse a su auto, ir caminando, en el patio de la iglesia anote esos nombres en su celular. Haga una lista, ore por ellos. Pídale a Dios que le dé la oportunidad de testificarles esta semana o en estos días. Llévele un folleto, un libro, un regalo, mándale un mensaje de ánimo para animar a esas personas. Dios nos está llamando hoy, 2023, a ser parte de su iglesia, a ser parte de su misión. Jesús escogió a personas comunes y corrientes para que estuvieran con Él, que compartieran el deseo profundo de Dios en su corazón, que toda persona le debe conocer. Individuos muy distintos unos de otros. Recordemos el grupo de Jesús, unos a favor de los romanos y otros en contra, unos más tímidos y otros más extrovertidos, unos más capaces y otros con menos recursos, igual que lo que estamos aquí. Pero todos muy valiosos ante los ojos de Dios. Por eso invertir en personas sigue siendo el desafío de la obra de Cristo. La materia prima de la iglesia son personas. Ni asientos, ni denominaciones, ni templos. Nada de estas últimas cosas estará en el cielo. Estaremos allí y serán personas. Cristo murió por personas, discipuló a personas y en el cielo estarán personas. La mayor inversión que podemos hacer hoy en día es predicarle a personas, cuidar a personas, llevar el mensaje a personas y seguir los planes de Jesús. Es seguir la continuación de su ministerio, sirviendo y predicando a personas. La pregunta del Señor hoy para nosotros es, Piebu, ¿me amas? Vamos a orar.
Amado Señor, estamos delante de ti y somos confrontados por tu palabra en esta hora una vez más. Señor, tú nos estás preguntando, Piebu, ¿me amas? Y nos estás preguntando a cada uno de nosotros, ¿y cuál es nuestra respuesta de nuestro corazón? Somos llamados a ser testigos. Estamos predicando tu palabra. Estamos cuidando a nuestros hermanos. Señor, que en este tiempo que estamos delante de ti, podamos reflexionar, podamos pensar que cada día somos responsables también de cuidar a nuestros hermanos, hermanas, jóvenes, adultos, ancianos, de cumplir con esa tarea que tú nos dejaste, de cuidarnos los unos a los otros. Enséñanos en este tiempo a ser y ser, Señor, que no solamente podamos vestirnos y estar muy prolijos cada día, sino que podamos vivir, Señor, ese evangelio, y no solamente de palabras, sino de hechos. Prepara a tu congregación aquí para levantarse, para cuidarnos y ser testigo a esta generación que estamos viviendo, para que nos podamos cuidar unos a otros. Dejamos la vida de Beatriz, que está con problemas de salud, Señor, que tú la acompañes en el sanatorio. Dejamos la vida de Rosalía, Señor, de Norma, de cada uno de los hermanos que están pasando por días difíciles, que tú los bendigas en este tiempo. Señor, y cada uno del resto de los hermanos que están en lucha, en dificultades, en problemas de salud, que tú los bendigas en esta hora y nos fortalezcas. Pero también que nos movilices a nosotros para llevar tu palabra y tu cariño a nuestros hermanos. Gracias, Señor, por tu palabra que nos habla cada día y nos desafía. Oramos agradecidos en tu nombre, Señor. Amén. Que el Señor les bendiga muy ricamente.